Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Para empezar, vamos a alabar al Señor cantando el himno número 253. Himno número 253. Sujetándome en amor del Señor, canta mi alma con mucho gozo. Aquí en la tierra de la felicidad, doy el amor a mi Señor. Sujetándome en venida del Señor, canta mi alma con mucho gozo. Aquí en la tierra de santidad de Dios, le adoro a mi Señor. La gracia que recibí de Él, no puedo cantar todo. Mi alma quiere seguir al Señor, doy mi vida a mi Señor. La gracia que recibí de Él, no puedo cantar todo. Mi alma quiere seguir al Señor, doy mi vida a mi Señor. Doy mi vida a mi Señor. Buscamos, hermanos, himno número 263. Himno número 263. Cúbreme. En tus alas, tócame con tu mano de poder, aunque el mar y trueno rujan hoy, lo superaré contigo, Dios. Padre, eres el Rey creador, firme seré, sé que eres mi Dios. Descansará mi alma en ti, tu poder me da seguridad, aunque el mar y trueno rujan
Rey Creador. Firme seré, sé que eres mi Dios. Aunque el mar y trueno rujan hoy, lo superaré contigo, Dios. Padre, eres el Rey Creador. Firme seré, sé que eres mi Dios. Firme seré, sé que eres mi Dios. Muy buenos días con todos, amados hermanos y hermanas. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta su casa de oración. Para beneficio de la fe de los santos, vamos a memorizar los versículos que están en nuestros boletines, por favor. Abramos nuestros boletines. Vamos a leer el versículo de la semana pasada. Leamos juntos. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Leamos nuevamente. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Memoricemos ahora, por favor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 30. Vamos a leer el versículo de esta semana. Leamos juntos, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Volvamos a leer, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Memoricemos juntos, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Vamos a pedirle, por favor, al distrito 52 que pase al frente a memorizar, por favor. Fuerte aplauso. Van a memorizar el versículo de la semana pasada. Más vosotros, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, redención. Muy bien. El versículo de esta semana. Porque todo lo que obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere.
todas las cosas están en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a leer el versículo de la semana que viene. Leamos juntos, por favor. Abridme pues las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Salmos capítulo 118, versículos 19 y 20. Amados hermanos, pidiendo las recomendaciones del caso, que por favor nos mantengamos en nuestros puestos, pongamos nuestro teléfono en modo silencio, en modo vibración. A continuación, coro de la iglesia, y en posterior, la palabra del Señor a cargo de nuestro predicador Enoch Ekin. Muchas gracias. Gloriosa luz de la
Muy buenos días con todos, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, el Señor. Saludemos unos a otros, hermanos, buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias por tu gran gracia que nos ha dado. No somos merecedores de recibir esa tan gran gracia. Por tu sangre preciosa nos ha rescatado del infierno eterno y nos ha redimido todos nuestros pecados. Y ahora nos ha tenido por tus hijos, heredero de Dios, Señor. ¿Y cómo podríamos pagarte a ti por tanta gracia que nos ha dado? El resto de nuestra vida queremos vivir sirviendo al Señor. Aunque somos débiles y nos falta mucho, queremos seguir este camino. Siempre enséñanos tu palabra para que podamos entender cuál es tu voluntad, cuál es el propósito de nuestra vida. Hoy, el día del Señor, estamos reunidos juntos para aprender tu palabra. Señor, siempre guíanos y ayúdanos por tu palabra, para que podamos vivir con buen testimonio como sus hijos en este mundo, para que muchas almas puedan llegar a conocer tu verdad, tu salvación, Señor. Algunos hermanos se encuentran delicados de salud. Señor, te pedimos que los cures pronto, para que puedan estar junto con nosotros aquí, escuchando, alimentándonos, sirviendo al Señor. Entre nosotros, algunos hermanos tienen problema de economía, problema familiar, matrimonial. Señor, te pedimos que los añadas más gran fe, para que puedan tener ojo espiritual, para poder superar todas las dificultades por la fe. Sin tu ayuda no somos nada, Señor. Siempre guíanos y ayúdanos. Y además estamos preparando la gran conferencia de noviembre. Señor, te pedimos que nos permita sabiduría e inteligencia, para que esta vez, por gran conferencia, muchas almas en Ecuador sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Desde mañana tenemos muchos seminarios en diferentes lugares. Señor, te pedimos tu operación, tu poder en cada seminario. Para esto estamos viviendo, para esto nosotros existimos en este mundo. Señor, te pedimos que cuide la salud de nuestro pastor que se encuentra en Corea, cumpliendo tu misión, hasta regresar a Ecuador con el bien. Cuídalo y protégelo todo momento, Señor. Todo dejamos en tu mano poderosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Al Señor. Al Señor. Busquemos la Biblia, San Juan, capítulo 1.
San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Del 1 al 3. San Juan capítulo 1, del 1 al 3. Les voy a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 자, abajo, versículo 14. Versículo 14. Y aquel Verbo fue carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como de unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. 자, abajo, versículo 16. Vamos a leer juntos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Buenos días, hermanos. Hoy estoy en este lugar porque el pastor está ausente. Les pido oraciones por el pastor y su retorno. Hoy poco vamos a meditar sobre el versículo 14. Otra vez, versículo 14. Y aquel Verbo fue carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Ya leamos juntos. Lleno de gracia y de verdad. Aquí versículo dice, lleno de gracia y de verdad. San Juan es un libro que explica que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es hombre, a la vez es Dios mismo. Pero entre 4 libros evangélicos, desde San Mateo hasta San Juan, San Mateo explica que Jesucristo vino al mundo como rey. Por eso San Mateo es evangelio de león. León es rey de todos los animales. Y San Marcos es un libro que explica que Jesucristo vino al mundo como siervo. Por eso Él dijo, yo no vengo a ser servido, sino para servir. Por eso San Marcos es el libro de buey. Buey significa solo trabajo, como siervo. Y San Lucas es el libro que nos explica que Jesucristo es hombre. Como nosotros sentía dolor, vergüenza, tristeza. Por eso el libro de hombre. Último libro, San Juan, es un libro que explica que Jesucristo es Dios mismo, es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso San Juan es el libro de águila. Por eso Ezequiel capítulo 1, en el Apocalipsis, sale 4 aspectos de Jesús. ¿Qué? León, cara de hombre, cara de buey, cara de águila. A veces cuando leemos la Biblia, 4 libros parece que habla lo mismo. ¿Sí o no? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Pero cada libro explica diferente grado, diferente ángulo de Jesucristo. Cuando nosotros vemos un edificio, solo viendo frente, no podemos entender cómo es ese edificio. Hay que mirar 4 partes, frente, al lado y atrás.
4 partes. Ahí podemos entender perfectamente el edificio. Por eso hoy poco vamos a ver por medio de San Juan. San Juan explica que Jesucristo es Dios mismo. Por eso, hermanos, se dice que la sangre de Jesucristo es preciosa. ¿Por qué la sangre de Jesucristo es preciosa? Porque es sangre de Dios. Dios vino al mundo para rescatar a nosotros. ¿Quién? Somos como gusano, vil de los pecadores, enemigo de Dios. Por eso, versículo 14, mire, aquí dice la parte posterior, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién? Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Para todos los seres humanos, ¿qué es cosa esencial, importante? ¿Cuál sería? La gracia y la verdad. No hemos nacido como pecador, vivimos pecando, pero ¿cómo fuimos rescatados del infierno? Por su gracia. Vivimos por su gracia cada día. Hoy el coro de la iglesia, no le comuniqué el tema de hoy, no le avisé, pero ellos hoy cantaron sin su gracia, ¿no? Sin su gracia no podemos estar de pie. Sin su gracia no podemos vivir. Cada día vivimos por su gracia. Y además, para los seres humanos, ¿qué es lo que necesita? Cosa esencial es la verdad. Porque muchas personas están buscando la verdad. No sabe cómo resolver el problema de su pecado eterno. En la universidad no lo puedo encontrar. En biblioteca no lo puedo encontrar. En filosofía, en los científicos. Pero Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Por medio de Jesucristo podemos orientarnos. Hemos nacido en este mundo perdido, como oveja perdida. No sabíamos a dónde íbamos, por qué vivíamos. Pero por la verdad nosotros direccionamos. Por la palabra, por Jesucristo no estamos perdidos. Estamos orientados. Después de la muerte, ¿a dónde vamos? Por eso, para los cristianos salvos y para los seres humanos, para todo el mundo, dos cosas esenciales, que gracia y verdad. Hoy vamos a aprender sobre gracia y verdad. Jesucristo lleno de gracia y verdad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo lleno de todo? Porque arriba, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era... Aquí el Verbo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Jesucristo en el principio existía. Jesucristo era con Dios. Jesucristo era Dios, es Dios. Abajo, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es el que está lleno de todas las cosas. Todo, tiene todo. También busquemos, aquí dejamos marcado porque regresaremos, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él significa en Dios habita corporalmente, significa Dios vino al mundo encarnándose corporalmente. Encarnándose vino al mundo toda la plenitud de la deidad. ¿Quién está lleno de todas las cosas, plenitud de deidad?
¿Quién? Dios. Pero Dios vino al mundo encarnándose. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo vino con la forma de siervo. Se humilló a sí mismo. Pero tenemos que recordar, Jesucristo está lleno de todas las cosas. Él tiene todo. Pero especialmente, San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, especialmente habla dos cosas. ¿Qué? Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el que está lleno de todas las cosas. Pero, ¿por qué capítulo 14 dijo lleno de gracia y de verdad? Porque dos cosas son importantes. Hermanos, fuera de Cristo Jesús no hay gracia verdadera. ¿Qué piensan? Fuera de Cristo no puede encontrar la verdad. Solo Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. ¿En dónde habrá gracia verdadera y verdad en este mundo? ¿En dónde? Mire, otras religiones, musulmanes, budistas, ellos tendrán gracia verdadera y verdad. Muchos están procurando a encontrarlo, no puede. ¿En dónde entonces? En biblioteca hay muchos libros, hay bastante libros en biblioteca, ahí podrán encontrar la gracia verdadera y verdad. Cuando Dios creó, antes de crear la luna y el sol, la luz, el mundo estaba vacío y desordenado. Busquemos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hasta que al inicio la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios hizo la creación, la tierra estaba desordenada y vacía. Asimismo, este mundo está desordenado y vacío. Ahora lo mismo. ¿En dónde podríamos encontrar la gracia y la verdad? Este mundo está desordenado y vacío. Cada día se está desordenando más. Se está empeorando. Los filósofos, ellos procuran encontrar la verdad y la gracia verdadera. No puede. No hay en este mundo. Pero la respuesta solamente está en Jesucristo. Porque Jesucristo lleno de gracia y de la verdad. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios hizo la luz, desde ese momento la tierra iba cambiando. Se hacía más hermosa la tierra. Primero la luz. Asimismo, hay que encontrar la luz verdadera. ¿Quién? Jesucristo. Cuando la tierra se encontró con la luz verdadera, desde ahí iba cambiando. Hermoso. Asimismo, un ser humano hemos nacido en este mundo. Cada persona estaba vacío y desordenado. ¿Cómo era nuestra vida, hermanos? Antes de recibir la salvación, vivíamos vacío, desordenadamente. Pero cuando nos encontramos con la luz verdadera, con Jesucristo, nuestra vida, Señor, nos decora con las cosas buenas. Nos va cambiando hermosamente. Solamente en Cristo hay respuesta. En el Cristo. En Cristo. Muchos científicos buscan la verdad, ellos. Muchas personas están buscando la verdad para resolver el problema de su vida, para resolver el problema de pecado. ¿Cómo puedo recibir la salvación?
Después de la muerte, ¿a dónde me voy? ¿Cómo puedo estar lleno de gracia? ¿Cómo puedo resolver el problema familiar, matrimonial? Muchos están perdidos, pero en Cristo hay respuesta, porque Él es lleno de gracia y verdad. Cristo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, por medio del pecado de Adán, todos hemos nacido en pecado. Vivimos en medio de pecado. Por medio del pecado, la maldición llegó a la tierra. Y todas las cosas feas comenzó desde a partir de ese momento, por el pecado de Adán. Pero, ¿quién podría traer al mundo la gracia? ¿Quién podría traer el regalo de la gracia a la tierra? Y solo Jesucristo. Ya busquemos este versículo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Aquí dice, aquí leamos juntos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Por Adán, la maldición llegó a la tierra. Por eso vivíamos en medio de pecado. Todos estábamos condenados a la perdición, a la destrucción. Pero ¿quién puede traer la gracia al mundo? ¿Quién trajo la gracia al mundo? Solo Jesucristo, hombre Jesucristo. Él puede traer la justicia, el don de gracia. Él vino al mundo y en la cruz cumplió la salvación. En la cruz Calvario, por su muerte y su resurrección, Él cumplió la vida eterna, su gracia. Por eso, todos los que creen en Él, por su gracia puede recibir la salvación, puede recibir esa gracia, por la fe. Esto es la manera de Dios. Por eso, si vemos muchos versículos de la Biblia, por la fe recibimos su gracia, porque en la cruz Él trajo la gracia de arriba y nos está dando a todo el mundo. Busquemos Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, 14. Dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso recibimos la salvación por la fe, por su gracia. También busquemos Efesios capítulo 1. Efesios. Versículo 7. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, ya leamos juntos, según las riquezas de su gracia. Atrás, capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién somos? Nosotros solamente los que hemos recibido su gracia, hemos recibido su salvación, su gracia. Todos los que han recibido esa gracia están aquí. Yo no. Hemos recibido la salvación por su gracia. Por eso estamos reunidos. Porque los cristianos a veces se olvidan de la gracia que recibe. Porque un cristiano a veces no tiene fuerza, desanimado. ¿Por qué desanima? Porque se olvida de dónde se ha rescatado. ¿De dónde? ¿Quién éramos? Hermanos, ¿quién éramos? Señor, ¿por qué nos ha dado esa gracia? ¿Porque somos inteligentes? ¿Porque somos ricos? ¿Somos guapos? ¿Por eso el Señor nos ha dado esa gracia? No, nosotros somos vil de los pecadores, éramos enemigos de Dios, pero gratuitamente el Señor nos ha dado esa gracia. ¿Por qué viene desánimo durante hacer la vida cristiana? Porque se olvida de su posición antes de recibir la salvación, de dónde fuimos rescatados. Hermanos, cuando abunde el pecado, sobreabunde. ¿Dónde está el versículo? Busquemos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Leamos juntos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo sobreabundó la gracia en mi vida? Porque éramos vil de los pecadores. El apóstol Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, ¿cómo pudo hacer bien la vida cristiana fuertemente? Él, toda su vida, después de que recibió la salvación, predicaba el evangelio. Por eso a veces le llevaba al preso, a veces pasaba con hambre, desnudez, frío, predicando el evangelio. Al final, él fue decapitado en Roma por predicar el evangelio. O sea, él, como hasta el final pudo hacer bien la vida cristiana, porque él siempre recordaba de dónde fui rescatado, quién era yo. Nosotros también, hermanos, cuando abunde el pecado, sobreabunde la gracia. Después de recibir la salvación también, después de recibir la salvación, queremos vivir bien en el Señor, pero a veces fallamos. ¿No pecamos? Después de recibir la salvación, ¿no pecamos? Sí, a veces caemos, pecamos, vienen tentaciones. Siendo cristianos, a veces caemos. Pero en ese entonces, el Señor nos levanta con su gracia. Nunca nos abandona. Otra vez, el Señor nos levanta. Y cuando regresamos al Señor, el Señor nos espera con brazo abierto. Su gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Después de recibir la salvación, tenemos que recordar. Entonces, ¿en dónde el Señor derrama su gracia y verdad? ¿Dónde? ¿Dónde derramaría? ¿En dónde? Jesucristo es la cabeza de iglesia. Por eso, el cuerpo y miembro de la iglesia. El Señor derrama su gracia, su verdad en la iglesia. Hermanos, desde cabeza, ¿qué llegaría? Todo llega, señales, alimento a todo miembro. Desde cabeza, en la iglesia, Señor está siendo lleno de gracia y verdad.
Por eso en la gracia, Señor, en la iglesia derrama su gracia, su verdad. Ya, busquemos este versículo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, desde 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El versículo dice, leamos juntos, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actitud propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose en... Hermanos, desde cabeza, ¿qué repartiría? ¿Qué repartiría? La gracia y la verdad. Por eso, todos los que permanecen en la iglesia, en Cristo, siguen recibiendo su gracia y su verdad. Por eso, todos los santos que están en Cristo, que permanece, no se hace descarriado. No se pierde, sino se orienta bien, se direcciona. Porque el Señor nos derrama gracia y verdad, nos orienta. Por eso todos los hermanos que, pase lo que pase, permanecen en el Señor, puede caminar recto. No se descarría. Pero no todo entiende esto, ¿sabe? Porque la iglesia es misterio, secreto. ¿Quién puede entender este secreto? Los que experimentan. Aquí yo puedo predicar el secreto de Dios, secreto de la iglesia, pero ¿quién puede aprender este secreto? Los que experimentan. Prueba. Por eso la Biblia dice, la iglesia, Cristo son secretos. No todo puede entender. De cabeza podría entender, pero de corazón, su vida no cambia, porque solo entiende de cabeza. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Sí, hay gracia y verdad en la iglesia, pero se aparta de la iglesia, se aleja del Señor. ¿Podría ser? Efesios capítulo 5, versículo 32, dice así, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, tenemos que ir aprendiendo el misterio de Dios. Secreto de la iglesia, cada día. Efesios capítulo 5, 32. 32. 5, 32 fue. Entonces, vamos a aprender en nuestra vida, Señor, ¿qué gracia nos está derramando? Busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primero aquí meditamos, versículo 10, mas el Dios de, ¿qué significa?
Toda la gracia pertenece a Dios. Dios de toda gracia. Esta palabra es muy maravillosa. Por eso el Señor puede dar su gracia a cualquier persona, a todo el mundo. Toda la gracia, hermanos, su gracia inmensa y eterna. Por medio de la vida cristiana, poco a poco vamos a entenderla. Poco a poco por medio de la Biblia. Cualquier persona que quiera puede recibir su gracia. Una pregunta, hermanos. ¿Cuántas personas viven en el mundo? Bastante, innumerable vive. Pero faltaría la gracia de Dios. Señor da su gracia a todo, puede alcanzar a todo. No solo en 2022 años. Desde Adán hasta final del mundo, en toda generación, Señor derramaba su gracia a todos. Su gracia inmenso. No falta. ¿O no? Dios de toda gracia. Aunque la carga de pecado sea tan pesada, Señor puede quitar. La carga de pecado tan cruel, tan vil, Señor, por su gracia puede limpiar. Un malhechor que estaba al lado de Jesucristo, hasta la muerte le insultaba, se burlaba de Jesucristo, pero al final se arrepintió y recibió la salvación. Malhechor que todo el año vivía pecando, recibió la salvación. Y nosotros, su gracia es inmenso. Pero aquí mire, versículo 10. Más el Dios de toda gracia. ¿Qué gracia? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En primer lugar, vamos a aprender qué es la gracia. Señor nos llamó en Jesucristo. Dios, pasándose en la cruz de Calvario de Jesucristo, nos llamó. Él nos llamó en Jesucristo. Esto es gracia. Una pregunta, hermanos, ¿ustedes qué tienen para gloriarse? ¿Qué tienen para el Señor? ¿Somos inteligentes? ¿Qué tenemos en este mundo? No tenemos. Pero el Señor nos ha llamado, nos salvó, es su gracia. Porque en este mundo hay muchas personas que sean mejor que yo, que viven más honesto, más recto, con buena voluntad, buen testimonio. Pero entre tanta gente el Señor me llamó, me salvó. Eso no es gracia. Es su gracia. Aquí dice, nos llamó en Cristo Jesús. Nuestra salvación es gracia del Señor. Busquemos, aquí dejamos marcado, porque volveremos aquí, Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios 1, 26. Primera de Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación significa vuestra llamamiento, vuestra salvación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es, para deshacer lo que es. Versículo 29, leamos juntos. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, en este mundo la gente quiere acercarse a lo que tiene. Tiene plata, tiene poder. Yo no. Quiere dar algo a los que tienen, autoridades. Pero ante Dios, ¿quién somos?
pero el Señor nos ha compartido su gracia a nosotros. Desde allá, al fondo del infierno, nos ha rescatado. Es su gracia, hermanos. Hermanos, mirad vuestra vocación entre nosotros. Mire. Y además, por eso tenemos que recordar, no es que el Señor nos llamó porque somos algo, tenemos algo, no. El Señor nos ha llamado enteramente por su gracia. Volvamos, 1 de Pedro 5. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. En segundo lugar, el Señor nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No solamente el Señor nos ha dado la salvación, el Señor nos da la gloria, dice. Además, el Señor nos da, a pesar de que nos lo merecemos. No somos merecedores, dignos de recibir la gloria del Señor, pero el Señor dijo, nos llamó a entrar a la gloria eterna. Esta palabra es muy maravillosa. Hermanos, tenemos que recordar bien, hemos nacido en este mundo como pecadores. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así, todos pecaron, por eso todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor quiere compartirnos su gloria también. Nos da la gracia a la vez la gloria. Por eso, entrar a la gloria eterna significa podemos entrar al cielo. Entrar al cielo también por su gracia, ¿sabe? Recibimos la salvación enteramente por su gracia. Y el Señor quiere compartir su gloria por su gracia. Y además nos hace entrar a su reino por su gracia. No hemos hecho nada. Busquemos Romanos capítulo 5. Cinco, 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor nos da la gracia y la gloria. Nos da la salvación y la gloria. Todo proviene de Dios. Por eso, hermanos, mire, cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer? Si vemos el Apocalipsis, todos los santos cristianos le dará gloria al Señor. La corona de gloria le va a tirar al Señor, le va a dar. Hemos recibido gracia y gloria. Por eso, en el cielo le devolveremos al Señor. Señor, gracias a usted. Su gloria. Señor nos permite trabajar para el Señor y para su gloria, hermanos. Nos permite estar aquí, a pesar de dificultades, es su gracia. Volvamos, 1 de Pedro, capítulo 5, otra vez. 1 de Pedro 5, 10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Aquí también sigo leyendo. Después de que haya padecido un poco tiempo. Aquí, ¿qué nos enseña? Después de que haya padecido un poco tiempo, aquí nos enseña que el sufrimiento también es gracia.
Las dificultades. ¿Por qué el Señor nos da dificultades? Para darnos la gloria. Por eso aquí dice, sufrimiento, padecimiento, también es gracia que el Señor nos ha dado. Jesucristo vino al mundo. Él primeramente no recibió la corona de gloria, sino Él recibió la corona de espina. Primero, Él recibió sufrimiento. ¿Para qué? Señor, después, para darle la gloria, corona de gloria. Por eso, primero es sufrimiento. Y después, Señor nos da la gloria. Todo lo que no quiere padecer para el Señor, no tampoco hay gloria. ¿Sabe? Primero, corona de espina. Después, el Señor nos dará corona de gloria. ¿Qué piensan? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Ya busquemos este versículo, Romanos capítulo 8. Romanos 8. 18. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Aquí hay que subrayar. Las aflicciones del tiempo presente ahora no son comparables con la gloria venidera. Hermanos, tiene sufrimiento, dificultades por el Señor, por hacer la vida cristiana. Recuerde, no son comparables con la gloria venidera. El Señor tiene preparado gloria mejor para nosotros. Pronto veremos el rostro del Señor. El Señor tiene preparada la gloria y su palabra. José, cuando era muchacho, fue vendido a Egipto y sufrió tanto en la cárcel. Tenía mal entendimiento, rumores de José. Tenía mucho sufrimiento. ¿Para qué era? Al final el Señor lo cogió el primer ministro de Egipto. ¿Para qué? Para salvar su familia. Para salvar la familia de José. Primero tenía que pasar el sufrimiento. A veces para predicar a nuestros familiares tenemos que pasar de ley, sufrimiento. Hermano, ¿qué le parece? En la cama, cómodamente podría predicar. Yo quisiera que mi familia sea salva. En la cama, ¿puede ser? Nadie puede recibir salvación. En la cama, aunque desee. Señor, ¿qué dijo? Id y predicad el evangelio. Hay que ir. A veces hay discusión, lucha. El Señor quiere salvar nuestra familia. Y además, Job ha tenido mucho sufrimiento. Job. Un día él perdió todas sus riquezas, perdió su salud, perdió sus hijos, 10 hijos. ¿Por qué era? Por eso todavía el libro Job nos da consuelo. ¿Sí o no? Cuando leemos el libro Job, nos da consuelo. Señor, después del sufrimiento, Señor le pagó doble. Tenemos que confiar en Él. Ha pasado aproximadamente 3.500 años, pero aún nos da consuelo. ¿Por qué el Señor me permite sufrimiento? Quizás futuro, para consolar, para dar ánimo, consuelo a otros hermanos que tienen misma situación, como Job. Ana, ustedes saben bien, ¿no? Ana no tenía hijo, quería tener hijo, pero no podía. Una mujer, antiguamente, si no tiene hijo, era gran sufrimiento. ¿Sí o no? Por eso Ana siempre oraba al Señor, pero no podía tener bebé. Pero confiando en el Señor le dio hijo. ¿Quién? El profeta Samuel.
las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hermano, aquí tenemos que aprender algo, la característica de sufrimiento. O sea, sufrimiento es momentáneo. A veces parece que mi sufrimiento durará eternamente. No, el Señor dijo, el sufrimiento que tenemos es momentáneo. Busquemos este versículo, 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia que dice, la tribulación leve y momentánea, recuerde, comparando con la gloria eterna, pero aflicciones momentáneas. Va a pasar, hermanos, va a pasar. Confiando en el Señor, tenemos que superar problemas de salud, problemas de economía, problemas familiar, va a pasar. Confiando en el Señor, pasa, momentáneo. Y además, todo sufrimiento que el Señor nos da tiene propósito. No por casualidad, no por gusto. Todo lo que tenemos, el Señor tiene propósito, ¿sabe? Busquemos Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, 19. Primera de Pedro 4, 19. Y de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. A todos los que padecen según la voluntad de Dios, hay voluntad de Dios en sufrimiento. ¿Por qué? Señor, ¿por qué me da tribulaciones? Hay que pensar. ¿Para qué? Por sufrimiento podemos estar más firmes en la fe. Por sufrimiento podemos ser más fuertes en la fe. En el sufrimiento de Dios hay propósito, voluntad. Hermanos, un soldado, cada vez que se entrena más, se hace más fuerte. ¿Sí no? Un fiero entrando en fuego una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, cada vez que entra más horno de fuego, se hace más fuerte, fiero. Asimismo, a veces, ¿por qué el Señor nos mete en horno de fuego, sufrimiento? Para que seamos firmes y fuertes. Tiene propósito. El Señor no quiere un soldado débil. Soldado de Cristo tiene que ser firme y constante en la fe. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ya busquemos, la Primera de Pedro hemos buscado, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco tiempo, desde aquí leamos juntos, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Por sufrimiento podemos estar firmes y estables. No se va a mover. Puede soportar y aguantar. Por eso, hermanos, el sufrimiento es la gracia de Dios. Cada vez que encontramos sufrimiento, tenemos que gozarnos. Señor, gracias. Hay que reírse. Señor, gracias. Otra vez viene el sufrimiento, gracias. Porque el Señor quiere entrenarme para que seamos soldados fuertes. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay un dicho: sufrimiento es el regalo de Dios envuelto. Regalo de Dios. A pesar del sufrimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir adelante. Esto es la voluntad de Dios. Hermanos, por poco sufrimiento, algo, no puedo. Algo. Quiere dejar, si quiere alejarse del Señor. Hay que soportar, aguantar, mordiendo muela. Si viene sufrimiento, venga, con la ayuda de Dios voy a soportar. Hay que soportar. Entonces el Señor se va a gozar. ¿Por qué? Soldado fuerte. Vamos a aprender lo que la gracia nos trae. Realmente los que reciben la gracia del Señor se sienten agradecidos. Es natural. Si alguien recibe la gracia, ¿cómo se siente? Gracia. Se siente agradecido. Todos los que han recibido la gracia de Dios, todos los que fueron rescatados del infierno, ¿cuán agradecido estaría, hermanos? Por eso, el primer carácter de gracia que nos trae es agradecimiento, gracia. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién puede dar gracia en todo? Los que han recibido gracia de Dios, primero. Los que no han recibido gracia de Dios no pueden dar gracia al Señor en todo. Solo se queja, murmurar, porque no ha recibido del Señor. ¿Quién puede dar gracia al Señor en todo? Los que han recibido su gracia. Dad gracia en todo. Esto es la voluntad del Padre. Hay un himno, ¿no? Agradecimiento. Gracias porque puedo respirar. Gracias por salvarme, mi Señor. Gracias por todo lo que me das, aun por las cosas que me quitan. Gracias te doy. He podido llegar hasta aquí por tu gracia. Si recordamos la gracia que recibimos, podemos estar agradecidos. Señor, gracias, nada más. Y además, segundo, la gracia nos trae la paz. La gracia y paz están conectadas. Los que han recibido gracia de Dios, los que reciben gracia de Dios, tienen paz. Por eso siempre en la Biblia la gracia y paz salen juntos. Busquemos Romanos capítulo 1. Romanos 1. Versículo 7. Romanos 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamado a ser santo, leamos juntos: gracia y paz a vosotros, de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia trae la paz. O sea, cuando uno recibe la gracia de Dios, hay paz en su espíritu. Cuando uno recibe el perdón de pecado, hay paz en el alma. Por eso tenemos que seguir recibiendo la gracia, porque ahí viene la paz. Y tercero, si uno recibe la gracia, su corazón se hace firme. Por la gracia se hace firme. Nuestra fe, nuestro corazón, ¿cómo se afirmará? Estará estable y por la gracia. Busquemos también Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 9.
Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas, extrañas, porque buena cosa es firmar el corazón con la gracia. Hay que subrayar. Buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Nuestra fe y nuestro corazón, ¿cómo se afirma? No por vianda significa no por comida, sino por la gracia. Hermanos, ¿cómo podemos crecer? Y por la gracia. Sí, en la reunión preparar la comida es importante, pero en la hora de sermón tiene que estar aquí, porque nuestra fe, nuestro corazón se afirma por su gracia, no por comida. En la reunión de distrito, preparar refrigerio, importante, pero en la hora de palabra, tiene que estar en la palabra, porque el corazón afirma con la gracia, no por comida. Cuando recibimos la gracia, nuestra fe se hace más firme y fuerte. Y además, hermanos, ¿cómo podríamos echar pecado de nuestra vida? Es por la gracia, ¿sabe? Es que, oiga, no peque, entonces no pecará. No. Aunque le diga no peque, tenemos naturaleza, deseo carnal. Pero si uno recibe la gracia de Dios, automáticamente tiene fuerza para desechar el pecado, alejarse. Ya busquemos este versículo, Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, ya leamos juntos, bajo la. El pecado no se podrá enseñorear de nuestra vida, de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso, hermano, no es que uno le dice, no peque, no cometa pecado, no peca, no es así. Cuando uno recibe la gracia de Dios cada día por su palabra, por la reunión, tiene fuerza para desechar pecado, para que no se enseñoree el pecado de mi vida. Y además, los que reciben la gracia de Dios, ellos quieren pagar al Señor. Por eso, Salmo 116, ¿qué dijo? Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Quién puede pagar al Señor? Primero, los que han recibido la gracia de Dios. Porque los cristianos quieren vivir para el Señor, quieren morir para el Señor. No es religión. Hermanos, ¿alguien ha venido aquí como obligación? ¿Alguien obligación trabaja? ¿Alguien le paga aquí en la iglesia para que trabaje? Nadie. Los hermanos sudan. 7 de la mañana vienen los domingos a cocinar. Algunos para la conferencia, todos los días está trabajando, sudando en jardín. ¿Por qué? Porque, ¿qué pagaré a Jehová? Por tanta beneficio que me ha dado. Nos ha dado. La fuerza de nuestra vida es gracia. Los que han recibido más gracia quieren dar más al Señor, quieren dar más sacrificio. Es normal. Por eso, hermanos, cada día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos al trono de gracia de Dios. Tenemos que acercarnos al Señor cada día para recibir más gracia y más gracia. Por eso la Biblia dice así: acerquémonos al trono de gracia de Dios, porque necesitamos. Busquemos Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, 15. Hebreos 4, 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, leamos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, cada día nosotros necesitamos su gracia. Cada día. Por eso, acerquémonos al trono de gracia cada día. El Señor nos va a derramar su gracia. Ya, volvamos San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. 14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito de Padre, lleno de gracia y de... También aquí tenemos que meditar una cosa más, que Jesucristo es lleno de verdad, lleno de verdad. Toda la verdad está en Cristo, ¿sabe? Por eso San Juan capítulo 14, versículo 6 dijo así: yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Toda la verdad está en Jesús. Hermanos, una pregunta: ¿dónde estaría la verdad? ¿En la universidad? ¿En la religión? ¿O en los científicos? ¿En los filósofos? ¿Dónde estaría la verdad que puede orientarnos? El Señor Jesucristo, lleno de verdad. Toda la verdad está en Jesús. Por eso los seres humanos no se descarriará. Por medio de Jesucristo puede orientarse bien. ¿Cómo se puede recibir la salvación? ¿Cómo puede hacer bien la vida cristiana? ¿Dónde puede aprender, hermanos? ¿Cómo yo tengo que vivir en este mundo tan malvado, pecaminoso? ¿Y cómo tengo que hacer la vida de hogar? ¿Cómo tengo que hacer la vida matrimonial? ¿Qué tengo que vivir en la vida de trabajo con la relación de personas del mundo? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo puedo predicarles? Después de la muerte, ¿qué hay? ¿Quién nos puede enseñar todas estas cosas? La respuesta, ¿quién tiene? Solo Jesucristo. Él lleno de verdad. Por eso, aquí está Jesucristo lleno de verdad. Hermanos, tenemos que seguir aprendiendo la verdad en el Señor. En el Señor. La verdad de perdón de pecado. ¿Cómo podemos conseguir la verdad de perdón de pecado? En el mundo no hay. Pero por medio de Jesucristo podemos entender cómo podemos resolver el problema de nuestro pecado. Por la sangre. Por eso, si vemos San Juan capítulo 8, versículo 32, dice así: conoceréis la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién puede librarnos de potestad de Satanás? ¿Quién puede librarnos de infierno, de pecado? Jesucristo lleno de verdad. Y además, por medio de la verdad podemos crecer. Crecimiento también por medio de Jesucristo, por medio de la verdad. Busquemos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo.
¿Cómo podemos crecer espiritualmente en Cristo? Por eso, hermanos, si uno aprende la verdad, podrá tener buen discernimiento, puede discernir lo bueno y lo malo, la verdad y lo falso, puede discernir. Los que están en Cristo tienen ojos diferentes, ¿sabe? Tiene buen discernimiento. Nosotros no podemos saber el corazón de los hermanos, pero si nos acercamos a la verdad, consultando con los hermanos, a veces podemos discernir, no perfectamente todo, el corazón de los hermanos. El Señor nos da sabiduría. ¿Sabe? Es maravilloso. La verdad nunca cambia. La verdad del Evangelio nunca cambia. Por eso nuestro Señor no cambia. Ayer y hoy, por los siglos igual. Los que aprenden la verdad, ellos pueden tener buen discernimiento en la iglesia, en el trabajo, en la casa. Y además, por la verdad podemos aprender a amarnos unos a otros. Nosotros nos cuesta mucho amar a alguien, nos cuesta mucho perdonar a otra persona. Yo no, hermano, fácil o difícil perdonar a otro. Ni siquiera a veces mi pareja, perdonar es difícil. Está más cerca. ¿Cómo podemos perdonar a los enemigos? A los prójimos. Es difícil. Pero aprendiendo la verdad, podemos aprender a amarnos unos a otros. Y además, peleamos para la verdad. Guardamos nuestra fe por la verdad. Hasta que venga el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con la verdad, con la palabra. Busquemos tercera de Juan, antes de Apocalipsis, tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Amados, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Abajo, versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, leamos juntos, para que cooperemos con la verdad. Para que cooperemos con la verdad significa trabajemos con la verdad. ¿Para qué trabajemos con la verdad? Y además, hermanos, ¿cómo podemos seguir aprendiendo la verdad? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos seguir aprendiendo la verdad? Y por la iglesia. Porque la iglesia es columna de verdad, columna de gracia. Busquemos este versículo, Primera de Timoteo, poco adelante, Primera de Timoteo 3, 15. Primera de Timoteo 3, 15. Para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Leamos juntos. Columna y baluarte de la verdad. En la iglesia hay columna y baluarte de la verdad. Verdad. En la iglesia, ¿qué hacemos, hermanos? Aprendemos la palabra. Se predica la palabra, aprendemos la palabra. ¿Por qué? Es el más importante. Hermano, una pregunta. Los domingos, ¿por qué viene a la iglesia? Para escuchar la preciosa palabra, nada más. Pero ¿por qué en la hora de sermón se queda afuera? 1 hora y media o 2 horas de sermón es tiempo precioso. No tenemos que perder. Pero ¿por qué está conversando fuera o cocinando afuera?
En la iglesia, primero es palabra. En nuestra vida, primero es palabra. Si hace así, el Señor nos ayuda y nos opera. Pero la iglesia pone otra cosa en primero, como cocina, o primero pone otra cosa, evento religioso. Entonces la iglesia se corrompe. Nuestra iglesia, por eso el tiempo de sermón es más largo que otros. Porque palabra de Dios es primero. Está en lo más alto. Si no nos reunimos por la palabra, ¿para qué reunimos, hermano? Por eso, por favor, en la hora de sermón, tenemos que estar todos aquí. Los niños, muchachos, todos, hermanos, hermanas, aquí, escuchando su palabra. ¿Sí o no? Además, los ángeles, ellos también aprenden el misterio de Dios por medio de la iglesia, ¿sabe? Los ángeles también aquí están escuchando junto con nosotros. ¿Para qué? Para aprender el misterio de Dios. ¿Sabe? Busquemos este versículo, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría sea dada a los principados, potestades en los lugares celestiales. Los ángeles también ahora escuchan sermón, ¿sabe? Para entender el misterio de Dios por medio de la iglesia. Es maravilloso. Alguno me dijo, ay, predicador, no se preocupe, en la casa yo oro, en la casa yo escucho, no hace falta ir a la iglesia. ¿Qué piensan? En la casa encerrado, 1 año, 2 años, solo lee la Biblia, ¿podrá entender el misterio de Dios? Misterio de la Biblia. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Señor nunca enseña personal, sino Señor nos enseña por medio de la iglesia. Por eso a veces leyendo la Biblia en la casa, si encuentra una parte que no entiende, pero escuchando sermón, se le resuelve. ¿Sí o no? Si tiene alguna inquietud, duda, pero escuchando sermón, la palabra, Señor lo resuelve. Por medio de la iglesia. Todo lo que se aleja del Señor está alejándose de gracia y verdad, ¿sabe? Porque el Señor es lleno de gracia y verdad. Todos los que se alejan del Señor está alejándose de gracia y verdad. Por eso se pierde, está descarriado. Y además no tiene gracia, tampoco siente gracia, agradecido. Sentimiento se seca, no le va bien, se pierde. No sé si tiene experiencia. Si uno se aleja del Señor, no le va bien, nunca le va bien, porque se está alejando de gracia y verdad. Pase lo que pase, hasta que venga el Señor, tenemos que aferrar, ¿qué? No plata, no riqueza, tenemos que aferrarnos al Señor. Podemos perder materiales, pero podemos recuperar. Pero si nos alejamos del Señor, perdemos todo. Los peces tienen que estar en agua. Fuera de agua, quiere suicidarse, significa no. Los cristianos, si se aleja del Señor, ¿qué significa? Se está suicidando, se está matando. Si vemos San Lucas, sale hijo pródigo. Cuando estaba con padre, vivía bien, pero este hijo pródigo se apartó de padre. ¿Qué pasó? Malgastó el dinero y ya no podía dormir. En la calle dormía y apestaba y no tenía comida. Por eso quería comer lo que comía chancho, pero el empleador no lo permitía. ¿Eso qué significa? Todos los que se alejan del Señor será así. Su vida se destruye. Pero cuando el hijo pródigo regresó al padre, padre lo abrazó, recibió. Una mujer sale en la Biblia, se llama Ruth.
Ruth, pase lo que pase, agarró, se aferró al Señor. A pesar de dificultades, él nunca soltó al Dios. Por eso Ruth recibió gran bendiciones. Su nombre está escrito en genealogía de Jesucristo. Fue tatarabuela de rey David. Ruth era una mujer extranjera, no era digna de recibir esa gloria, pero su nombre está escrito, porque lo que ella hizo, solo aferrarse al Señor, nada más. Por eso al final el Señor le bendijo. ¿Cómo podemos hacer bien la vida cristiana, hermanos? Puesto ojo en Cristo, mirando al Señor, tenemos que seguir adelante. Puesto ojo en Cristo, hermanos, no mire el ambiente. ¿Por qué mira el ambiente? Ay, la iglesia, uy, ¿por qué hace así el ambiente? Oh, no mire a los hermanos. ¿Por qué mira a los hermanos? Todos tenemos defecto. Usted no tiene defecto, pero juzgando. ¿Por qué hace así? Este hermano, esta hermana, ¿por qué mira al hombre? ¿Por qué viene a la iglesia? Puesto ojo en Cristo, mirando al Señor, no pasa nada. Alguien me hace daño, alguien habla mal de mí, no importa, porque yo vivo para el Señor, muero para el Señor, nada más. Puesto ojo en Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, hermanos. Si miramos el ambiente, nos desanimamos y perdemos fuerza. Pedro, cuando miraba al Señor, caminaba encima de agua, milagro. Cuando miraba a Jesús, él podía experimentar milagro. Asimismo, en nuestra vida, si vivimos mirando al Señor, Señor hace milagro en nuestra vida, cosas maravillas. Pero cuando Pedro miró la tempestad, desde ahí comenzó a hundirse. ¿Por qué miró la tempestad? Le daba miedo, le metió miedo. Cuando vivimos poniendo nuestro ojo en Cristo, Señor hará milagro en nuestra vida. Es verdad. Busquemos San Juan, volvamos. San Juan capítulo 1. San Juan 1, 16. San Juan 1, 16. Leamos juntos. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre. A mí me gusta este versículo. Gracia sobre gracia. Gracia encima gracia. Sobre gracia, Señor nos da. De su plenitud tomamos todos. Hemos recibido la gracia. Hermanos, para recibir la gracia de Dios, ustedes pagaron precio. Gratuitamente hemos recibido gracia. Por eso tenemos que compartir esa gracia gratuitamente. No solo recibir, hermanos. Hemos recibido gracia de Dios, hay que compartir. A los que no tienen, ¿quién? La gente del mundo, que todavía no ha recibido la salvación. Proverbio hay un dicho. Sanguijuela tiene 2 hijas. Dice, dame. Se va a explotar. Dame, se explota. Hermano, ¿usted sabe por qué el mar muerto se llama mar muerto? Porque mar muerto solo hay entrada, recibe agua, no hay salida. Por eso agua se empoza, está muerto. Asimismo, hemos recibido gracia de Dios. Hay que compartir. Hay agua, sigue corriendo, no se corrompe. De gracia recibiste, dad gracia de gracia. Hemos recibido gracia gratuitamente. Gratuitamente tenemos que predicar. Hermanos, para compartir, primero tenemos que seguir recibiendo. Después podemos compartir suficientemente. Por eso, hasta que venga el Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recibir gracia y predicar el Evangelio. Seguir alimentando y seguir predicando en cualquier lugar, cada rincón de Sudamérica, todo el mundo. Esto es lo que hacemos. La venida del Señor está muy cerca, hermanos.
con varias maneras tenemos que salvar por lo menos un alma más. Por eso a veces nosotros traducimos libros. ¿Para qué? Para enviar donde no podemos ir. A veces por Facebook o por YouTube, seminario mandamos. ¿Por qué? Para salvar las almas. Tenemos que hacer lo posible, todo lo posible. Por eso compramos bus. ¿Por qué compramos bus? Para uso personal, para beneficio personal. ¿Qué piensa, hermano? Para salvar las almas. La iglesia compra bus y sacan dinero. Mal entendimiento. Aquí, ¿por qué existimos? Pastores y predicadores, ¿qué hace aquí? Solo vivimos salvando las almas, nada más. Para esto he venido a Ecuador. Y ya próximo mes cumplo 9 años, 10 años. ¿Qué he hecho durante 9, 10 años aquí? Ustedes me conocen. Solo vivimos para salvar las almas, nada más. Aquí, ¿qué podemos aprovechar? Busquemos San Lucas capítulo 12. San Lucas 12, 42. San Lucas 12, 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, compartiendo, dando a tiempo su ración, alimento. Bienaventurado, hermanos, hasta que venga el Señor, tenemos que seguir compartiendo esta gracia, predicar el Evangelio. Hoy hemos aprendido sobre lleno de gracia y verdad. ¿Quién? Jesucristo, lleno de gracia y verdad. ¿Sí o no? Si no fuera por Jesucristo, ¿dónde estaríamos? ¿Qué haríamos ahora? ¿Y nuestra vida cómo será? ¿Cómo fue? Pero hemos recibido gran gracia del Señor. Por eso con esa gracia vamos a trabajar para el Señor, seguir adelante. Y desde mañana tenemos seminario. Hermanos, sigamos predicando el Evangelio hasta que venga el Señor. Hoy hasta aquí, oremos juntos para terminar. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias por habernos enseñado tu palabra. Señor, cada día te pedimos que nos derrame tu gracia y tu verdad para que podamos seguir adelante en todas las obras tuyas. Señor, cuida la iglesia de Ecuador, iglesia de República Dominicana, iglesia de Venezuela, para que muchas almas puedan regresar al Señor. Todo dejamos en tu mano poderosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias. Sí, gracias al Señor. Vamos a alabar el himno número 296. Gracias porque puedo respirar. Gracias por salvarme, mi Señor. Aunque no se cumpla mi voluntad, me guiaste. Gracias por todo. Gracias por todo lo que me das, aun por las cosas que me quitas. Me afligiste si me
hiciste conocerte. Gracias por todo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. He podido llegar hasta aquí por tu gracia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias por el gran